Bueno, estamos ya en vivo. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Victoria Alfonso y les doy la bienvenida a este encuentro virtual en este contexto inédito como es la pandemia y que nos reconfiguró las vidas cotidianas. Incluso, bueno, la presentación de este libro que estaba prevista para marzo en forma presencial. Así que estamos aquí en la página en vivo de Facebook de la editorial Teseo, presentando este libro que hoy nos reúne, que se llama Ciencia y Tecnología en la Subalternidad, cuya autora es Erika Carrizo y que está editado por la editorial Teseo. El libro, les informo que es de libre acceso, que lo pueden encontrar en la página web de la editorial y que para obtenerlo en formato papel lo pueden comprar, bueno, por Amazon o por la librería Hernández. Esas son las formas de conseguirlo. Ante todo, quiero saludar y celebrar que haya diversidad de género en este panel, mayoría diría ahora, que lo veo a Diego, porque bueno, justamente estamos abordando temas vinculados a la ciencia y a la tecnología que aún siguen siendo todavía monopolizados por el género masculino, excepto cuando hablamos por ahí de ciencias sociales, las llamadas ciencias blandas, que se asocian, se les da ese carácter femenino y por lo tanto se les resta jerarquía y privilegios porque nos encontramos en estas sociedades, nuestras sociedades occidentales y patriarcales. Así que celebro que haya diversidad. Y además es un buen indicio para cuestionar el género hegemónico de la ciencia y la tecnología y para realizarnos preguntas desde otras miradas, desde otras perspectivas y desde otras experiencias vitales que le dan sentido a lo que investigamos, a lo que nos cuestionamos, como bueno, es el caso de este libro que estamos presentando hoy, que es un análisis histórico de las políticas de ciencia y tecnología e innovación que se vienen implementando en América Latina y en particular en Argentina, y cuya autora es Erika Carrizo, a quien me gustaría presentar primero y luego voy a presentar a los panelistas invitados. Con Erika nos conocimos en la maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología de la UBA, en la cual comenzamos a indagar estos temas desde una perspectiva vinculada al pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo, con la orientación, la guía y el estímulo que nos dio Saria Rieti, Sarita para nosotros, para quienes la conocimos y la quisimos muchísimo, y a quien Erika dedica este libro. Entonces me parecía importante mencionarla en este momento. Luego Erika continuó profundizando sus estudios como en el doctorado en Ciencias Sociales de la UBA y sumó su experiencia como profesora de biología, como investigadora de la Universidad Nacional de San Martín, como coordinadora de los programas PLATEC de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo, y el CITIDES, que es el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y actualmente ella es directora nacional de proyectos estratégicos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Y bueno, y tiene una larga experiencia laboral y académica que suma en este libro, se puede ver, a su mirada intersticial latinoamericana y que dieron como resultado lo que ustedes van a poder leer en el libro y que van a presentar mejor Diego y Silvia. Dicho esto sobre Erika, ahora los voy a presentar a Diego y a Silvia, este, para que nos cuenten su mirada sobre este libro. Aprovecho a decirle, antes que me olvide, al público presente que nos está siguiendo en vivo, que durante las exposiciones pueden ir haciendo las preguntas por el chat, que luego al final las vamos a retomar y las van a ir contestando, las pueden hacer tanto para los panelistas como para la autora del libro. Bueno, comienzo presentando a Diego Hurtado, quien además de ser doctor en física de la UBA y profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad Nacional de San Martín,
donde dirige el Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Tecnología, José Babini, es investigador del CONICET y actualmente Diego es secretario de Planeamiento y Políticas en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Además, bueno, se destaca por su capacidad para divulgar temas vinculados a la historia de la ciencia y la tecnología en América Latina, con artículos que publicó en numerosas revistas internacionales y nacionales. Diego además escribió la primera historia política de la ciencia en la Argentina y explicó como muy pocos o como nadie en el país el desarrollo de la ciencia y la tecnología con toda su complejidad, con sus condiciones de posibilidad de desarrollo, y sin olvidar los entramados e intereses de los poderes políticos, económicos, nacionales e internacionales que nos permiten cuestionar la neutralidad de la ciencia y de la tecnología. Así que además es autor del libro La ciencia argentina, un proyecto inconcluso, que se publicó en el 2010, y el libro La física y los físicos argentinos, historias para el presente, publicado en el 2012. También incursionó en otros formatos más populares como documentales y algún cuento. Así que bueno, esa es la breve presentación de Diego y te dejo la palabra. Bueno, gracias Victoria. Empiezo agradeciendo la invitación, primero a Erika y también a la editorial. Yo creo que Erika vas a estar de acuerdo que esto lo podemos considerar como un homenaje a Sara, ¿no? Sara estaría muy feliz y orgullosa, digo, de ver de asistir o de enterarse, tener noticias de esta presentación. Digo, yo no voy a contar el libro, sí me gustaría, en una de esas se lo dejo a Silvia, te dejo lo más difícil, ¿viste? Es decir, yo aprovecho que soy el primero. En realidad, las presentaciones, no sé si hay que contar. Yo siempre tuve problemas con presentar un libro porque en realidad hay que poder hablar del libro. Se supone que cuando uno acepta la presentación es porque el libro a uno le gustó mucho y tiene cosas muy buenas para decir, pero la idea es la experiencia de leerlo, es irreemplazable. Sí me gustaría dar algunos ejes o algunos indicios de por qué para mí es un libro que sobresale, está por afuera de lo que uno podría llamar no sé si hablar de un mainstream, hablar de mainstream en América Latina es complicado, pero sí me parece que el libro de Erika es un libro que busca o explora desde una perspectiva nueva. Quiero decir 2 o 3 cosas antes de hablar de alguno de los ejes del libro. Primero, la autora viene de la gestión y de la academia. Para mí eso es fundamental, es decir, es una clave del libro. Es una persona que tiene una experiencia enorme de trabajo en gestión de las políticas de ciencia y tecnología, y por otro lado alcanzó el máximo grado en la academia, lo cual esto no es ni para desmerecer la gestión ni para desmerecer la academia, todo lo contrario, me parece que hay una falsa dicotomía ahí, por lo menos en nuestro ambiente, donde se hablan de estas cuestiones, y me parece que para entender la profundidad del libro, para entender esta originalidad o la originalidad del abordaje de ciertos temas, es fundamental la experiencia de Erika en la gestión, y por otro lado, siendo una persona joven, tiene mucha experiencia en gestión, y por otro lado, una trayectoria dentro de la academia que la lleva a alcanzar un doctorado. Eso me parece el primer punto. El segundo punto, yo iba a decir unas palabras de Sara Arrietty, pero como Victoria ya la mencionó en una de esas, es un poco redundante. Sí, no, me parece nunca está de más aclarar lo que significó Sara para la, ¿cómo decirlo?, la comunidad de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, la comunidad nacional, local, incluso con mucha influencia también en Brasil. Si uno tuviera que decir algo rápido de Sara, diría, bueno, es una gran discípula de Varsavsky, pero en realidad, más allá de esta raíz varsavskiana, la verdad que tiene entidad propia, ¿sabes? Es decir, logró un nivel de reflexión, de cuestionamiento, y Erika en ese sentido es una clara discípula de Sara. Digo, no era un azar, digo, la expectativa que tenía Sara. Yo, perdón, esto lo digo como alguien que también tuvo mucho vínculo con Sara,
y tuvo muchas charlas. Yo fui profesor en la maestría cuando Sara era coordinadora. La verdad que hablábamos mucho, mucho. Cuando digo mucho, a veces nos sentábamos y nos poníamos a hablar y se nos pasaban las horas. Y Sara veía en Erika algo que evidentemente ahora está presente en el libro, ¿no? Digo, como manifestación de lo que podría estar viendo Sara como potencialidad en una persona que en ese momento era alumna de la maestría. Después el hecho de que Erika haya coordinado el programa Plactet también es importantísimo, porque hoy está un poquito, hasta yo diría casi erosionado el concepto de esta corriente, no porque no haya que seguir leyendo, al contrario, es decir, va a tener siempre vigencia. Nosotros nos cansamos de decir que autores como Jorge Sábato, como Elio Jaguaribe, el propio, bueno, Barzázquez, Amílcar Herrera, los argentinos, pero también Osvaldo Zunkel, hoy siguen teniendo una enorme vigencia. Pero lo quiero poner en contexto. Cuando Erika arranca como coordinadora, tuvo mucho que ver Erika con el lanzamiento del programa, es decir, con la formalización del programa. ¿Y cómo se tiene que entender el lanzamiento del Plactet? Hay que entender el hiato de 25 años de neoliberalismo, en donde al año 76, antes del comienzo de la última dictadura, teníamos una escuela muy potente en América Latina, o una corriente, para no llamarlo escuela, una corriente pensadora, pensadores muy originales que habían logrado entender el problema de la ciencia y la tecnología en América Latina, y se nos vino el tsunami neoliberal. Esto significó que esa corriente de pensamiento, yo no sé si decir que fue clausurada, pero sí fue, en algún sentido, derrotada políticamente, derrotada culturalmente, y si circuló durante los años de neoliberalismo, circuló por algunos pequeños vasos comunicantes, yo me animaría a decir que marginales. Yo cursaba la carrera de física en la década de los 80 y recuerdo que el librito de Varsavsky yo lo descubrí en el año 86, 87, porque de casualidad cayó un ejemplar, pero era azaroso, no era que tenía vigencia, ¿no? Entonces nosotros perdimos esta escuela de pensamiento, y cuando retorna a la Argentina un gobierno industrialista, un gobierno que se propone abandonar o extirpar la matriz neoliberal, aquellos que veníamos del campo científico-tecnológico y que queríamos abordar variables de pensamiento, no teníamos desde dónde arrancar. Por eso hubo que irse 3 décadas hacia atrás, y por eso esta vitalidad del Plactet en estos primeros años, digamos, de recuperación o de abandono de la matriz neoliberal para recuperar una mirada más local, más latinoamericanista, más vinculada a ideas de justicia social, equidad, desarrollo socioeconómico, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto, me parece que el libro de Erika es una actualización, es una legítima continuidad y actualización de lo que podría ser la escuela o la corriente Plactet. En otro contexto, el Plactet finaliza o pierde su dinamismo con el inicio del neoliberalismo. El neoliberalismo plantea otro escenario global, y en ese nuevo escenario o diferente escenario global es que hay que entender el libro de Erika. En ese sentido, nosotros entendemos que los pensadores del Plactet clásico tienen vigencia parcial. Hay otras cosas que están en algún sentido ya quedaron en el pasado. Otro rasgo del libro, que uno lo descubre ya en las primeras 2 o 3 carillas, cuando uno lee las 2 páginas, perdón, uno se da cuenta que la reflexión del libro no es distante, no pretende ser académica, sino que parte del compromiso cultural, del compromiso ideológico, del compromiso político, toma un posicionamiento muy claro. El concepto de subalternidad en el propio título del libro me parece que ya es un indicio claro de una toma de posición. Podría ser una mirada académica, ¿no? Entre comillas, bajo el concepto de subalternidad. Sin embargo, cuando uno arranca en las primeras páginas, se da cuenta que en realidad la subalternidad en el libro es, además de ser una categoría académica, yo diría que es una bandera, ¿no? Una bandera ideológico-política. Para los que argumentamos, para aquellos que argumentan que la pandemia pone en evidencia o vuelve a darle protagonismo al rol del Estado,
En realidad, el libro de Erika no necesita de una pandemia para mostrar la vitalidad, la necesidad y el protagonismo del Estado. Es decir, el libro de Erika se escribió y se finalizó antes del inicio de la pandemia, y sin embargo lo que uno encuentra es que el rol del Estado, la reflexión sobre el Estado, es uno de los ejes que a mí me parece que son centrales del... No sé si me parece, casi yo diría que es una evidencia del libro la necesidad de poner como un eje de reflexión al Estado, en el sentido de un Estado empresario, un Estado coordinador tecnológico, un Estado orientador, disciplinador, podría seguir, ¿no? En la mejor tradición, yo diría, de Mazzucato obviamente, que está citada para Erika, me parece que es una autora muy relevante, pero Erika no, yo digo, recupera en realidad todos aquellos autores y autoras en los cuales abreva Mazzucato. Y a mí me parece importante destacar algo de lo que venimos dando alguna batalla, y es que no podemos comprar marcos, no sé si decir marcos teóricos, pero sí marcos reflexivos, formas de entender el rol del Estado desde los países del primer mundo, y Mariana Mazzucato es una economista británico-italiana, y este es el punto que me interesa destacar. Si bien Erika toma a Mazzucato, toma muchos de los autores en los que abreva Mazzucato, sin embargo, lo que hace el libro es, yo lo interpreto de esta manera, y me parece que hay un trabajo muy fino en pasar a Mazzucato por un tamiz para quedarnos con aquella parte del mensaje del Estado emprendedor, ¿sí?, que puede ser asimilado a, digamos, América Latina. En realidad la reflexión, Erika reflexiona sobre América Latina y después toma ejemplos de Argentina, pero también utiliza ejes comparativos con Brasil y con los países del este asiático, ¿no? Aclaro esto por si me ven titubear cuando digo Argentina o América Latina. En realidad el libro se mueve en estos dos planos, ¿no? Es decir, algunas de las clasificaciones que toma el libro, clasificaciones, maneras de categorizar, no sé si clasificaciones, suena demasiado estricto clasificación, pero sí maneras de categorizar la reflexión. Habla de países de desarrollo temprano para referirse a lo que podríamos llamar hoy economías centrales, para referirnos a Estados Unidos, Alemania, Japón, versus países de industrialización reciente, versus semiperiferia latinoamericana. Son como las tres categorías que van a permitir mostrar rasgos comunes en cada una de estas tres categorías. Obviamente el libro está centrado en la Argentina y en América Latina, y entonces la semiperiferia latinoamericana, las políticas de ciencia y tecnología, las dinámicas institucionales para la semiperiferia latinoamericana es el núcleo del libro, pero el libro solo se puede entender en su profundidad porque permanentemente la reflexión sobre América Latina está dialogando con lo que se interpreta desde los estudios académicos, que ocurre como contraposición o como rasgos comparables con los países de desarrollo temprano y con los países de industrialización reciente. A mí en particular me gustó mucho, y me parece que, y por eso digo, lo quiero destacar, la comparación, que no está restringida a un capítulo o a una sección, está a lo largo de todo el libro. A veces se pierde, se recupera, se pierde, se recupera, la comparación de América Latina con el este asiático. Cuando digo este asiático no estoy hablando de China hoy, estoy hablando de Corea, Taiwán, también Japón. Sabemos que hay una literatura importante respecto de, ¿cómo decir?, el lugar común. El caso exitoso es el este asiático, el ejemplo de fracaso es América Latina. Bueno, la reflexión de Erika supera esa dicotomía y en realidad se centra en tratar de entender dónde hay casos de éxito en América Latina. En el caso de la Argentina, ella va a tomar algunas trayectorias de éxito y va a tomar el ejemplo o la trayectoria del MinSit para tratar de analizar, para tratar de radiografiar instrumentos de financiamiento,
¿sí?, formas, ¿cómo decir?, dinámicas institucionales del propio MinSit para mostrar los claroscuros que permitirían, ¿sí?, entender cómo se puede superar esta performance de un Ministerio de Ciencia entre 2007 y 2015. En ese sentido, el libro también es un instrumento de políticas. Es decir, el libro tiene esa pretensión no solo de teorizar, no solo de caracterizar, no solo de hacer aportes teóricos, sino también de ser un instrumento práctico, me animo a decir, de política. Porque así como se toman variables o categorías como semiperiferia latinoamericana, también se llega en algunos momentos del libro a cierto análisis capilar, por ejemplo, de instrumentos concretos de financiamiento. Y se presenta la crítica, ¿sí?, cuando digo crítica, los claroscuros, donde algún instrumento pudo haber funcionado mejor, donde fracasa, donde se obtienen resultados o casos testigos que permiten entender que ese instrumento puede ser mejorado, puede ser perfeccionado. En este sentido, me parece que el libro es muy rico, ¿sí? Esta multidimensión, multiescala, ¿no? Es decir, vamos desde una reflexión de una mirada estructural, yo me animo a decir estructuralista, de hecho, el autor marco, yo me animo a decir que es Wallerstein, o la teoría del sistema mundo, ¿sí? Eso supone una contextualización estructuralista, ¿sí?, pero partimos de sistema mundo y llegamos al análisis de instrumentos. Ya voy terminando, estoy en el minuto 15, quiero decir 2 o 3 caracterizaciones más y cierro. Otro de los ejes es, me podría detener en esto, lo voy a decir casi como un eslogan, la política tecnológica como organizadora de la política científico-tecnológica. Parece un juego de palabras, pero esto es una jerarquización. Claramente para Erika el problema son las políticas tecnológicas, el rol de la tecnología, las capacidades de gestión tecnológica, y me parece que está implícito en todo el libro que esta debilidad de América Latina en sus capacidades de gestión tecnológica tiene que ver o tiene un nexo clarísimo con la dependencia cultural y económica. Es decir, no es una incapacidad que se corrige, ¿no?, con carreras universitarias correctas, con formación de recursos humanos, sino que tiene raíces profundas en la dependencia cultural. Y en ese sentido yo conecto a Erika con Barsachki casi de manera directa, ¿no?, en un análisis actual, ¿no?, dentro de un contexto de neoliberalismo, de una América Latina que quiere, o de algunos países de América Latina que quieren navegar a contramano de este neoliberalismo global. Digo, esta idea de ir detectando dónde está, en algún sentido oculta, ¿no?, plegada a veces de manera implícita e invisible, estos rasgos de dependencia cultural y de dependencia económica. El problema de la gestión de las tecnologías y por lo tanto de las políticas tecnológicas me parece que es una clave. El otro eje es la política industrial como organizadora del desarrollo social y económico. Es decir, el concepto de industria en la mejor tradición de Schwarzer, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pero esto es la batalla que ganó la operación ideológica neoliberal, hacernos creer que la industria es un concepto anacrónico. Bueno, en el libro de Erika aparece con absoluta actualidad y vigencia la idea de que nuestro país necesita industria. Cuando decimos hoy industria no es lo mismo que lo que decíamos en la década de los 70, pero hoy seguimos necesitando concluir el ciclo de industrialización inconcluso, ¿no? O que vino a dejar inconclusa la última dictadura. Cierro entonces con 2 o 3 ideas más, los planos de análisis para poner un poquito de orden en todo lo que dije, plano geopolítico y geoeconómico, esto es bien a lo Wallerstein. Después está el plano del análisis de las políticas, pero cuando digo políticas, políticas científicas, tecnológicas e industrial, y por otro lado, un análisis, un eje de análisis institucional o de las dinámicas institucionales. Yo dejaría acá como idea final, quiero retomar la idea del comienzo, habiendo hecho estos trazos un poco gruesos, les juro que me quedo con mucho cargo de culpa, tengo para hablar, me vienen, cada palabra que digo me afloran por cada idea 5, pero dejo acá
básicamente diciendo que el libro de Erika me parece que puede pensarse como un libro que abre una vertiente para ser continuada. Y cuando digo ser continuada, no es que le estoy cargando a la mochila de Erika un segundo libro, es decir, más allá de que me daría ya una curiosidad enorme saber qué puede escribir Erika después de esto. Pero sé que hoy está muy ocupada, no te vamos a pedir por ahora otro libro, todavía tenemos que leer este, volverlo a releer, discutirlo en los cursos, etcétera, etcétera, pero realmente es un libro que marca una apertura, es decir, no es un libro de clausura, sino que es un libro que deja muchas, muchas, muchas líneas para trabajar. Yo cuando leí el libro, lo primero que le dije a Erika, Erika, tenés que ponerte a dirigir, ¿no? Es lo primero que pasa que viene de la academia. Digo, alguien ingenuamente de la academia, porque no solo se trata de dirigir, ¿no? Se trata de abrir líneas de debate, trabajar categorías, tratar de ver hacia dónde llevan algunas líneas que abre este libro. Dejo acá, ¿sí? En todo caso, después si hay preguntas, seguimos discutiendo. Gracias. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Aprovecho a dar el aviso de que pueden ir dejando las preguntas por el chat del Facebook y las vamos a retomar después de la exposición de Erika al final de esta charla. Ahora voy a presentar a darle la palabra a Silvia Rivera. Ella es profesora de filosofía de la Universidad de Buenos Aires y es docente e investigadora de la UBA y de la Universidad Nacional de Lanús. También es docente titular del doctorado en salud pública de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y es coordinadora de la Red de Ética en Ciencia y Tecnología. Además, Silvia Rivera se destaca en el campo de la ética por sus investigaciones, su práctica profesional, siendo que es miembro titular del Tribunal de Ética de la Universidad Nacional de Lanús y también participó del Comité de Ética del Hospital Garrahan y de la Sociedad Argentina de Pediatría. Además, bueno, es quien mejor ha interpretado en el país y comunicado la obra de Wittgenstein, siendo autora de un libro que lleva su nombre, Entre paradojas y aporías, que publicó la editorial Prometeo en el año 2000, y es editora también junto a Alejandro Tomasini Balsos de la serie Wittgenstein en español de la editorial de la Universidad de Lanús. Además cuenta con libros y artículos publicados en revistas especializadas sobre temas de epistemología, de axiología de la ciencia y de ética de la investigación. Y bueno, es todo un lujo también para esta presentación del libro de Erika. Así que Silvia, adelante, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Primero por la invitación. Es muy lindo estar acá. Bueno, también por esta presentación mía que hizo Victoria, recordando un poco mi trayectoria y a mi querido Wittgenstein, pero ante todo quiero decir que es muy lindo estar acá con Erika, con Diego, con Victoria, porque es así, creo que también estamos homenajeando a Sara, estando aquí juntos, estar aquí pensando y trabajando juntos, ¿no? No bajando los brazos, siguiendo adelante, y de algún modo recreando en otro escenario un espacio que fue un espacio de resistencia, como fue la maestría, ¿no es cierto?, en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología, que quizás perdimos un poquito como lugar de resistencia cuando se fue Sarita, pero que no impide que nos reencontremos con ese mismo espíritu en otros escenarios posibles. Y creo que esto es auspicioso, digamos, esta presentación es auspiciosa, que después de varios años nos reencontremos para seguir pensando, trabajando juntos, siempre con esa guía que todos tenemos adentro, y llevamos adentro las palabras de Sarita. Sara Rieti, a quien, como bien dijo Diego, Erika le dedica su libro. Bueno, yo quiero decir que, además de todo esto, la presentación de un libro es siempre un momento de celebración, ¿no? Es la celebración de una obra, de un autor en su obra. Como bien afirma Federico Nietzsche, el Zaratustra de Nietzsche, hay una sola cosa que el creador ama más que a sí mismo, cuando es un creador genuino y auténtico. Ama su obra, porque él es su obra. Es la vida del autor la que atraviesa la obra que nos regala con virtud dadivosa.
con su pasión, su cuerpo, su trayectoria vital e intelectual. En este sentido quiero destacar que el libro de Erika Carrizo, Ciencia y Tecnología en la Subalternidad, se inicia en la introducción con una autora que da cuenta de su propia genealogía, de la construcción de su identidad, la construcción de su identidad que se plasma en la obra. Con mucha honestidad, porque es un gesto de muchísima honestidad intelectual dar cuenta de la dispersión de azares, de circunstancias, de la superposición de pliegues, contingencias y aún contradicciones, es decir, todo aquello que construye y define ni más ni menos que una identidad. Entre tales azares, no me voy a detener porque ya lo dijo Diego, pero azares fundamentales y fundantes, está el encuentro con Sara Rietti, la travesía académica de Erika a través del posgrado en Política y Gestión en Ciencia y Tecnología de la Universidad de Buenos Aires, y la experiencia en gestión de la ciencia y la tecnología en el marco del programa PLACTED. No me voy a referir especialmente porque ya lo hizo Diego. Pero sí quiero decir que este libro, que es un libro que se ubica en cruces e intersecciones, en niveles de análisis, en saberes, en disciplinas, y en este plano, que también señalaba Diego, pero me parece que hay que reforzarlo, en la gestión y la academia. Planos que tradicionalmente se pensaron excluyentes, y esto creo que ha sido muy nefasto, ¿no es cierto? Parece que el que hace investigación está en las antípodas del que hace gestión, y nos encontramos a veces, no siempre, aquí tenemos honrosos ejemplos, pero es común que las personas que hacen gestión no tengan una trayectoria en investigación fuerte, que no necesariamente se hace solo en los lugares de ciencia puro de investigación básica. Es decir, te puede hacer investigación sólida, investigación seria, investigación potente, desde los mismos espacios de gestión, que atraviesen los espacios de gestión. Y creo que esto es muy enriquecedor para la gestión y para el plano de la gestión y para el plano académico. Para romper con esto que se trata de integrar, pero nunca se logra tanto, entre ciencia pura, ciencia aplicada, ciencia y política, etc. Creo que el libro de Erika, a través de todo lo que dice, también muestra que estos diálogos entre posiciones, saberes, niveles, no solo es posible, sino que es enriquecedor y que es la tarea pendiente. Es lo que tenemos que hacer. Por eso me parece que comenzar el libro, digamos, dando cuenta de toda esta situación, esta trayectoria, que además Erika no la cuenta como una recreación lineal, sino que asume, ¿no es cierto?, las profundas tensiones y contradicciones que llevaron a la construcción de su identidad y de su obra. Es un inmenso gesto de honestidad intelectual que creo que tiene que también marcar un nuevo estilo de escritura. Porque además no es frecuente que un texto en el que encontramos seriedad en el manejo de datos, rigor lógico en el proceso argumentativo, logre evadir la pretensión de objetividad y neutralidad de sus conclusiones. Es decir, nos encontramos con un libro de una solvencia académica muy fuerte, pero al mismo tiempo, en todo momento, Erika Carrizo informa al lector acerca de las decisiones ético-políticas que orientan su trabajo, explicitando la ideología propia. Es decir, ya está texto académico, de algún modo este libro reúne esos dos aspectos. Esa ideología propia que es tan común que los académicos se escondan detrás de una supuesta verdad científica. Y cito al autor en la página 26. No hay desarrollo capitalista posible para los vencidos que no termine en su propia autodefensa. Página 26 queda claro cuál es la posición franca, frontal, que toma Erika Carrizo. Entonces, está claro que la apuesta de Erika es francamente anticapitalista. Y esto en el plano epistemológico, ustedes saben que lo mío es la epistemología, entonces voy a hacer pie, digamos, en las líneas epistemológicas que atraviesan el libro, creo que se traduce como francamente anticientificista. Porque capitalismo y cientificismo van juntos, en tanto se asientan en una común y sobre todo injusta distribución del poder y del saber que se sostiene en la explotación y la exclusión. La ciencia moderna
producto intelectual de un grupo de europeos ilustrados, se universaliza al ritmo de un imperialismo que avasalla en nombre del humanismo, la civilización y la ciencia. Sin embargo, y a contramano de la tendencia hegemónica que con frecuencia identifica epistemología con cientificismo, cabe aclarar que el cientificismo es solo una de tantas tradiciones epistemológicas. Yo que he hecho, digamos, de la docencia y la investigación un poco los ejes de mi carrera, estoy aquí con gente que se dedica a la gestión, yo soy un poco más ajena al ámbito de la gestión, pero me interesa mucho. Puedo decir que hay montones de profesionales que creen que estudiaron epistemología porque se formaron en la tradición cientificista. A tal punto se identifica epistemología con cientificismo, ¿no? Y esto es muy notorio, ¿no? En las clases, en los programas de estudio, en la currícula de la carrera. Y creo que esto es nefasto. Es nefasto porque el cientificismo no es solo una tradición más en filosofía de la ciencia. Es una tradición hegemónica profundamente reduccionista. Y el reduccionismo no podemos decir que es falso, porque no podemos decir que la ciencia no es conocimiento, pero la ciencia no es solo conocimiento, es proceso de producción de conocimiento, además de conocimiento. Entonces, cuando, siguiendo los lineamientos del modelo de producción capitalista, que nos baja línea para el modelo de producción material, pero también intelectual, cortamos los vínculos entre el proceso de producción y el producto, nos quedamos sin la posibilidad de intervenir activamente a través de la gestión en darle a ese producto los rasgos que nosotros queremos, los que elegimos, los que decidimos como pueblo, sociedad, país, región, etc. Entonces, me parece que hay que tener muy en claro que el cientificismo no es falso, pero sí profundamente injusto, porque no hace justicia a la complejidad de la trama de poder en la que se inserta el conocimiento científico y que está claramente manifestado en ese proceso de producción. Fíjense que el capitalismo, como todos sabemos, lo que oculta es el proceso de producción de las mercancías, porque ahí que está el trabajo esclavo, la explotación, el plusvalor. Bueno, del mismo modo el cientificismo lo que hace es cortar los vínculos entre el proceso de producción científica y el producto, y entonces los cientificistas, parece bueno, un poco, digamos, caricaturesco, pero habitan entre nosotros, de algún modo creen que el conocimiento científico es un conjunto de teorías y lo que hay que hacer es tratar de ver de su coherencia interna y su contrastación empírica, ¿no? Entonces me parece que esto es muy importante, que ahí hay una matriz compartida que es necesario explorar. De modo tal, y como lo hace Erika, que todo el tiempo, o quizás, bueno, yo lo leí en esa clave porque es mi mirada, pero creo que es una mirada que está fuertemente presente en el texto, la relación entre epistemología y política, entre epistemología o filosofía de la ciencia y política científica. No hay política científica que no se sustente en una epistemología, ya sea esto implícito o explícito, digamos. O sea, o al revés, explícito puede estar implícita, pero siempre, toda política científica maneja un concepto de ciencia, un concepto de progreso científico, entre otras nociones posibles. Por otro lado, no hay epistemología que no se proyecte en un conjunto determinado de políticas institucionales en ciencia y tecnología. Es decir, que creo que es muy importante hablar de epistemología política. Es precisamente en función de esta implicación mutua que la reflexión epistemológica, creo yo, que recorre esto que estamos aquí presentando, manifestándose en una identificación y crítica de los tópicos centrales del cientificismo. Destaco entre estos el análisis que realiza Erika del llamado modelo lineal de innovación, ¿no? Al que le da un lugar protagónico, que si bien se encuentra, según Erika, en el periodo basado en la oferta, en el modelo de gestión de la ciencia basado en la oferta, me animo a decir que todavía se mantiene. El modelo lineal de innovación se mantiene aún hoy porque Erika reconoce en el libro 3 etapas centrales en el desarrollo de las políticas públicas en el campo científico y tecnológico,
y va al mismo tiempo de ese reconocimiento y esa caracterización en el plano de la gestión, poniendo sobre la mesa los supuestos epistemológicos que están por debajo de cada uno. Lo que yo creo es que además, con el cambio del modelo basado en la oferta, modelo basado en la demanda y el modelo sistémico o integrador, esos supuestos cientificistas no se modifican, se mantienen y se le superponen los demás, con lo cual llegamos con un cientificismo potenciado, lamentablemente, es decir, que esos supuestos cientificistas no acaban con el momento de la periodización en la que son más visibles, sino que se sostienen y se van como superponiendo. De este modo, la etapa correspondiente al enfoque basado en la oferta, 1960-1980, tiene, como ya dijimos, uno de sus principales supuestos epistemológicos en el de modelo lineal de innovación, que mantiene el mito de la ciencia pura o básica, que avanza en un proceso de descenso a la praxis guiado por la categoría de aplicación. Fíjense, ciencia pura, ciencia aplicada, teoría, praxis. Descendemos a la praxis por algo así como una bajada controlada a partir de esta categoría tan tramposa que es aplicación. Porque cuando yo digo aplicación, estoy suponiendo que hay algo previo a la praxis. Hay algo previo que sostiene, fundamenta, guía y orienta a la praxis. ¿Sí? Y todavía el debate de ciencia pura, ciencia aplicada, guía, ¿no? Atraviesa montones de las discusiones en torno a la política científica. Creo que esta es una dicotomía que es fundamental revisar, no teoría-praxis, sino práctica teórica, práctica de producción de conocimiento y producto científico-tecnológico que impactará en la praxis, en las prácticas sociales, económicas, políticas, en un proceso horizontal, donde la praxis aparece acompañando todo el proceso. Claro que esto lo heredamos desde los griegos, ¿no es cierto? Esta cuestión teoría-praxis. Pero no nos olvidemos que los griegos, si bien inventaron la democracia, también no dejaron de ser una sociedad dividida en clases. Y esta dicotomía, teoría y praxis, tenían que ver con la existencia de una clase odiosa que no producía bienes materiales y que supuestamente se ocupaba de descubrir la verdad. Por su parte, la etapa que a partir de los años 80 se estructura en el enfoque basado en la demanda, en ciencia y tecnología, se construye sobre el supuesto epistemológico del conocimiento como bien privado, que debe ser gestionado como tal. La ciencia y la tecnología devienen entonces insumo privilegiado del capital global, a partir de una desterritorialización de la investigación, que en nombre del rigor metodológico inviste la producción del saber de un tono fuertemente empresarial. Por su parte, la etapa organizada a partir del enfoque sistémico, a partir del año 2000, intenta coordinar a los diferentes actores del sistema, articulando al sector público con el privado, a partir de conceptos tales como extensión y transferencia tecnológica. Conceptos complicados, en tanto reafirman la separación de actores que pretenden integrar al tiempo que mantienen la dicotomía teoría-praxis. Extensión, transferencia. Hay un conocimiento puro que yo después extiendo o transfiero a la sociedad. Creo que con esto también tenemos que ser cuidadosos, porque, bueno, como bien dijo Victoria, no puedo negar mis supuestos wittgensteinianos, ¿no? Y Wittgenstein, un filósofo del lenguaje, con un impacto muy fuerte en la epistemología, pero siempre nos alertaba de las trampas del lenguaje. Es decir, podemos tener una voluntad transformadora y aún revolucionaria que puede verse mermada por quedar aprisionados, como moscas encerradas en una botella, decía Wittgenstein, en una red de significados que responden a otra trama de poder. Y creo que esto es lo que pasa con estos conceptos epistemológicos que, como yo digo, no es que desaparece el modelo lineal de innovación o pensar a la ciencia como un bien privado. Creo que se mantienen y se recargan, lamentablemente, a punto tal que muchas veces políticas científico-tecnológicas progresistas ven disminuida su capacidad transformadora y revolucionaria por no revisar a fondo estos supuestos epistemológicos que las atan a un modo de producir, evaluar,
compartir, aplicar el conocimiento. Entonces, por una parte, los supuestos cientificismos de cada etapa no desaparecen en la siguiente, sino que se superponen, acoplan, agudizando un modelo de producción intelectual capitalista. Por otra parte, en el estudio histórico de las políticas de ciencia y tecnología, devenidas en ciencia, tecnología e innovación, se manifiesta la relevancia de una epistemología que se anuda con la trama de poder institucional, a punto tal que, como dice Michel Foucault, una transformación radical de la gestión de la ciencia supondría animarse a practicar la anticiencia. La anticiencia no es para Foucault negar el potencial que tiene la ciencia y la tecnología en el proceso de desarrollo, en absoluto. Es cambiar las relaciones de poder entre saberes, cambiar las relaciones de poder entre sectores, es cambiar las relaciones de poder entre los actores del proceso de producción de conocimiento. Entonces, me parece que esta propuesta que nos hace Erika es terriblemente interpelante, terriblemente interpelante, porque todo el tiempo está esta cuestión que no es fácil de resolver, que es de qué modo modificar de un modo superador a partir de el análisis de casos, un análisis de casos muy riguroso como el que realiza Erika, de modificar las decisiones que se han ido tomando en el campo de la política científica, pero hasta qué punto es posible romper con esta matriz de producción capitalista. Erika lo dice, no recuerdo ahora la página, pero lo dice explícitamente. ¿Nos vamos a animar a dar un salto, a salir de este sistema, o vamos a ir haciendo reajustes, vamos a ir haciendo transformaciones hacia un horizonte postcapitalista? Debo confesar que a mí no me termina de cerrar la palabra postcapitalismo, no me termina de cerrar porque también puede leerse como una agudización de ciertos rasgos presentes en el capitalismo. No necesariamente tiene que ser una transformación que nos lleva a un modelo otro. De hecho, estamos viviendo en una etapa que muchos consideran postcapitalista, que tiene que ver precisamente con el cambio que se ha dado en el lugar que ocupa la ciencia y la tecnología como motora de este modelo de producción, ¿no? Y no hemos salido de la matriz o de la dinámica. No digo que sea fácil, digo que en todo caso, como una condición de posibilidad, requiere revisar la red conceptual que manejamos. Creo que esa es una de las condiciones de posibilidad necesaria, no suficiente. Obviamente, sin acción concreta, voluntad política y acción concreta, no vamos a salir solo revisando categorías epistemológicas. Pero sí creo que es muy importante que eso lo hagamos, y que lo hagamos fuertemente, categorías como ciencia pura, ciencia aplicada, la categoría de impacto, la categoría de brecha que bien señala Erika. Fíjense, impacto. ¿Cómo gestionamos el impacto de la ciencia y la tecnología? Fíjense qué modo de hablar tan tramposo, porque uno gestiona el impacto de lo que no puede controlar. Si nos dicen que un meteorito va a rozar o va a caer cerca en la Tierra, bueno, entonces vamos a gestionar el impacto, vamos a tratar de minimizar el impacto de ese acontecimiento, porque es algo que de algún modo escapa a nuestro control. Pero no podemos proponernos gestionar el impacto de la ciencia y la tecnología porque es praxis social, es praxis institucional, es algo que fabricamos nosotros y tiene que impactar como nosotros querramos que impacte. ¿Sí? No es un bólido, esta idea de que la ciencia es como un bólido que va corriendo y nosotros tenemos que ir atrás para no perder la carrera. Para que la brecha entre la ciencia que hacen los países desarrollados, como bien dice Erika, y la nuestra no sea tan grande. Estas metáforas, estas imágenes, nos condicionan absolutamente a la hora de poder transformar con voluntad revolucionaria la ciencia, la tecnología y también la sociedad. Entonces, que en nuestras universidades, por ejemplo, siga habiendo, digamos, departamento de extensión universitaria, ¿no es cierto? Es algo que a mí me complica. En algún momento yo siempre trato de pensar cómo lo nombraría. Yo pensé, bueno,
producción de conocimiento con la comunidad. Se me ocurrió eso, claro, es largo, es incómodo, pero ¿por qué? ¿Cómo llamamos a esta parte de o esta función? Ustedes vieron que en la universidad tenemos investigación, docencia, transferencia o extensión. Pero eso ya nos liga a todo un modelo que se desvitaliza, aunque tengamos la mejor voluntad revolucionaria en la palabra que usamos, porque nos condiciona, nos determina. El lenguaje determina absolutamente nuestro modo de percibir, pensar y hacer. Entonces, bueno, se me había ocurrido eso, ¿no? Producción de conocimiento con la comunidad. Por supuesto, después no pegó, no tuvo ningún impacto, por decirlo, con la palabra que recién no me gustó. Pero bueno, entonces creo que obviamente no es condición suficiente, pero sí condición necesaria para poder revisar profundamente el modo de producción capitalista. Y debo decir que he sido una persona que apostó muchísimo, pero muchísimo a la militancia micropolítica, en el sentido Foucaultiano, a la resistencia en el lugar de la trama de poder académico, institucional que nos ha tocado. Pero a esta altura de la vida debo decir que quisiera que las transformaciones sean un poquito más rápidas. No digo que no vayamos produciendo efectos con ese trabajo micropolítico que hace unas décadas, por lo menos a mí, me fascinaba tanto. Creo que hay que ser mucho más decididos, creo que hay que asumir los riesgos que esto conlleva, recordar a Versace cuando nos decía que una revolución que no tiene a la ciencia y la tecnología como uno de sus motores, pilares, fracasa. Y bueno, animarnos a dar el paso, porque creo que más allá de los análisis de casos brillantes, minuciosos, sólidos, que hace Erika Carrizo, y de una distinción que a mí me interesó mucho, que es la de política pública y política de Estado, ¿no es cierto? Que Erika hace una distinción muy interesante ahí, y de qué modo íbamos avanzando en políticas de Estado cuando, digamos, se introduce un nuevo modelo neoliberal. Creo que con todo esto que Erika hace y dice, también nos está mostrando los límites. Política de Estado todavía capitalista. Sin duda, pasar de las políticas públicas a una política de Estado, como nos muestra Erika, por ahí tendría que explicarlo más, pero bueno, ustedes leerán el libro, ¿no? Yo les doy mi apreciación. Es sin duda importantísimo, pero no nos olvidemos que seguimos estando dentro de un capitalismo con base nacional o como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Entonces, ver hasta qué punto hay todavía en el lenguaje, en la epistemología, que puedo decir que es lo mío, rasgos, signos, sentidos que nos atan a un modelo de producción que sigue estando vigente, presente, y que no nos animamos a romper. Es decir, que aún con políticas progresistas tenemos este límite, y que la decisión va a ser ético-política. La decisión va a ser ético-política. La decisión acá no viene dado de la mano de una tecnocracia. No vamos a poder apelar al método científico para que nos avale en la decisión de qué modelos en política pública, política de Estado y gestión de la ciencia y la tecnología vamos a seguir. Creo que acá lo que hay es una apuesta ético-política. Y como alguna vez escribí, y como lo escribí yo, pero tomado de Versace, ¿no? Que ha sido junto con Sara mis grandes inspiradores, o Versace a través de Sara, la ciencia no comienza con verdades, con evidencias, con voluntad de saber, con amor a la verdad. La ciencia, la investigación científica, comienza con decisiones éticos-políticas. Y tenemos que hacernos cargo de esas decisiones como sociedad y como comunidad. Y ese es el verdadero sentido de la apropiación social del conocimiento. Cuando se habla de democratizar el conocimiento, de la apropiación social del conocimiento, no tenemos que pensar en extender la tecnología a todos. No digo que eso esté mal, digo que es clara y francamente insuficiente. Quiero decir que tenemos que llamar al debate acerca de qué ciencia y qué tecnología queremos a todos los ciudadanos. Por supuesto, esto va a requerir un proceso de formación, educación, compromiso, que no digo que sea sencillo, pero creo que es la tarea que hay que hacer. Y simplemente, para cerrar,
algo que dice Erika en uno de sus títulos y que me parece que es la clave de todo. Ciencia, ¿para qué? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Silvia. Ahí ya estamos viendo que van llegando las preguntas. Así que ahora vamos a darle lugar a Erika, que diga algunas palabras, la autora del libro que estamos presentando hoy, y después vamos a leer algunas de las preguntas que están haciendo. Erika, adelante. Bueno, gracias, Victoria. Después de escuchar a estos semejantes personajes, uno siempre tiene, digamos, cierta vergüenza a sumar cosas, ¿no? Igual fueron muy bien elegidos, así que estuvieron vendiendo muy bien este negocio sin fines de lucro, tanto Diego como Silvia. Así que gracias por eso. Entonces yo tampoco me voy a referir a los contenidos del libro, sí, me voy a referir básicamente a algunas cuestiones que tuvieron que ver con la gestación del libro. En principio comentarles que la decisión de escribir este libro vino después de la presentación de la tesis doctoral, una tesis que fue dirigida por Diego y que presentamos en la UBA el año pasado, en marzo. Tengo que decir que la presenté con mucho miedo, porque o sea, con mucho miedo, medio escondidas. No sé si te acordás, Diego, que yo quería, digamos, que muy poca gente presencia en la presentación de esa tesis, porque estábamos haciendo algo en ese momento que hacía muy poca gente, que era, mientras resistíamos el neoliberalismo hacia el interior del Estado, estábamos sistematizando en tiempo real lo que estaba pasando. Hoy lo cuento así, digamos, no pasa nada, pero en ese momento la verdad es que no era sencillo para mí presentar esa tesis. Pero después de presentarla, dije, bueno, es un documento escrito para unos pocos, con un lenguaje muy especializado, muy hermético, propio de las producciones académicas a las cuales nosotros estamos acostumbrados, y bueno, caí en la cuenta de que tenía la obligación también de compartir esto que había generado a través de un instrumento de libre acceso, y en un lenguaje también que fuera accesible para las mayorías, para un poco contribuir a esto que decía Sarita, que es algo tan importante, y que de hecho lo menciona Silvia en su análisis, que es contribuir a la democratización del conocimiento, porque democratizar la ciencia y la tecnología también significa democratizar el entendimiento de esto y por lo tanto las decisiones. Entonces el resultado fue la escritura del libro. Diego me dijo, fíjate, porque escribir un libro no es igual que escribir una tesis. Algo que lo comprobé, fue mucho más complicado de lo que yo creía, pero lo interesante es que este libro me ayudó a seguir clarificando mi posición como productora de conocimientos y también como gestora, que está orientada a analizar estos procesos y a describirlos, pero para intervenir en la realidad. Eso es lo que a nosotros nos motiva. O sea, no queremos describir y hacer ciencia para escribir cosas que estén durmiendo en las bibliotecas, sino que queremos modificar nuestras realidades, aportar a la modificación de este sistema capitalista, patriarcal, moderno y cientificista, que implica también cambiar los modos de producción de la ciencia y la tecnología y los modos en que se gestiona. Me voy con tarea a mi casa porque yo siempre, o lo que me tranquilizó siempre, digamos, del trabajo que hacía, era poner la mirada en horizontes post-capitalistas, y la verdad que tiene razón con lo que dice Silvia, que post no significa no capitalista, o sea que habría que trabajar ahí en la forma de mencionarlo, porque podemos estar, digamos, abriendo la puerta para una profundización del capitalismo que conocemos, digamos. Hay un tema de lenguaje ahí que yo no me había dado cuenta y lo voy a tener que trabajar ahora. También con la escritura del libro me di cuenta que estaba bueno, digamos, no leerse siempre a través de palabras de otros, no intentar encontrarse en la historia contada por otros, sino que me parece que parte de la ciencia, esta ciencia politizada que intentamos hacer, implica poder narrarse, ¿no? Poder narrarnos con nuestras propias categorías teóricas, con nuestras propias palabras, generar nuestras propias opciones teóricas y metodológicas, que no por eso son menos científicas y menos rigurosas, y en donde el conocimiento de la gestión juega un rol muy importante. En eso es cierto lo que dice Silvia, que no tenemos una postura cientificista. Creemos en la articulación de saberes para estar en mejores condiciones de entender la realidad que tenemos que modificar. El concepto de subalternidad es obviamente el eje del libro. También tengo que reconocer que llego a este concepto del año pasado, después de que una filósofa mexicana que se llama Grace Salamanca me recomendara leer a Gayatri Spivak,
Y cuando leo Spivak empiezo a sentir cierta identificación con todas las dimensiones de la subalternidad que me atraviesan, ¿no? Que son, algunas voy a mencionar: ser mujer, venir de una clase social baja, ser mestiza, provinciana, anti-status quo en algunas cuestiones, investigadora que no responde a la corriente principal, es decir, todas estas dimensiones de la subalternidad me parecían importante reconocerlas, porque lo que uno no nombra parece que no existe, pero el objetivo no era reconocerme como subalterna porque soy subalterna y porque soy inferior, sino mostrar cómo el sistema marginaliza estas dimensiones. Entonces me parecía importante hacer ese reconocimiento para después estar en condiciones de promover, convertir esa subalternidad en una alternidad, y utilizarlo también como una plataforma para la construcción de otro conocimiento y de otra forma de hacer gestión, y otra forma de hacer política, ¿no? Porque desde este lugar, que es el lugar de la subalternidad, nosotros estamos exigiendo otra forma de producir conocimiento, pero también me parece que es una plataforma que nos permite exigir la politización de la política de ciencia y tecnología, que es el objeto de estudio de este libro. Y pedir que la política de ciencia y tecnología se politice significa pedirle que transparente cuáles son sus móviles políticos últimos, ¿no? A la política de ciencia y tecnología argentina y a la política de ciencia y tecnología latinoamericana, nosotros podríamos preguntarle a la construcción de qué realidad subsidiaron históricamente, ¿no? Desde los 50, cuando comienza a estructurarse esta política en la región y en la Argentina, ¿cuál fue la realidad a la cual apuntaba esta política pública? También podríamos preguntarle a esta política a quién le rinde cuentas, a quién históricamente le rindió cuentas, a quién le rinde cuentas hoy. A esta política también podríamos preguntarle cómo hace para convivir con el dato de que América Latina es la región más desigual del mundo, y qué hace nuestra ciencia y nuestra tecnología, y qué hace nuestra política de ciencia y tecnología para contribuir a paliar esa desigualdad, ¿no? Implica pensar en los móviles últimos de las políticas públicas, y en particular de las políticas de ciencia y tecnología. Yo si tendría que resumir en una frase los aprendizajes de la historia de la ciencia, contada en su mayoría por autores de los países centrales, aunque Diego es un gran representante nuestro, podríamos decir que, o la síntesis que yo hice como estudiante en su momento de, digamos, cómo entender a la ciencia y la tecnología, podríamos decir que se resumiría en que la ciencia y la tecnología son elementos claves para alimentar el desarrollo socioeconómico de las sociedades modernas. A mí me cuesta ver todavía esto en nuestro contexto, me cuesta verlo en resultados tangibles. Quizá por influencia del cientificismo, como decía Silvia, que es algo de lo que se habla en el libro, cómo la tradición cientificista explica en parte que esta política de ciencia y tecnología en América Latina y en la Argentina históricamente se haya concentrado, por ejemplo, en contar papers, en contar patentes, y que no se pregunte por el sentido social y económico de su finalidad. Y finalmente, para no extenderme, también quiero decir que este libro es una apuesta por revalorizar, algo que también mencionaron acá, el conocimiento de la gestión. No es este libro el resultado del trabajo de una investigadora, es el resultado del trabajo de una híbrida. Y acá nosotros mixturamos conocimiento científico, pero también conocimiento que no se genera con la cabeza, y herramientas que no se generan con la cabeza, sino con el cuerpo, ¿no? Nosotros le hemos puesto el cuerpo, y le seguimos poniendo el cuerpo a estas cuestiones hacia adentro del Estado argentino, hacia adentro de ese Estado que queremos desconstruir también, porque me parece que tiene muchas falencias. Entonces, de alguna manera, el libro también es una apuesta para, digamos, para revalorizar el conocimiento de la gestión, que obviamente tiene mucho menos prestigio que el conocimiento científico. Parece que el conocimiento científico todo lo resuelve, y el problema que tenemos para avanzar en este sentido me parece que tiene que ver con reconocer que la ciencia es necesaria y la tecnología también para entender nuestras realidades, pero no son suficientes. Entonces tiene que ir articulada con otros saberes que vienen de la gestión, que vienen del conocimiento comunitario, político, militante y demás, como para estar en mejores condiciones de entender lo que nos pasa y en mejores condiciones de intervenir en nuestras realidades. Así que me quedo con eso. Podría seguir, pero por si quieren hacer algunas preguntas. Sí, tenemos varias preguntas en el chat, así que bueno, gracias Erika. Elegí alguna fácil.
Voy a empezar de atrás para adelante porque las tengo más a mano. A ver, Alejandro Margetic pregunta, bueno, dice, retomando lo que plantea Silvia y también Diego, la cuestión de la producción del conocimiento en las instituciones, desde la gestión, una línea que se viene desarrollando con fuerza es la gestión del conocimiento como tratamiento del saber de y en las organizaciones, tanto públicas como privadas, sostenida en la idea de la eficiencia institucional. La pregunta es, ¿qué planteos o líneas se podrían desarrollar para el trabajo concreto en la actividad diaria de las instituciones para salir de la lógica del eficientismo, que no es más que la lógica de un cierto productivismo capitalista? Mi nombre es Alejandro Margetic, un saludo compañero a les tres, les cuatro. Muchas gracias. ¿Quién se atreve a contestar primero? A ver, Diego. Gracias. Nunca se me había ocurrido pedirle a la moderadora que haga preguntas fáciles. Estuvo buenísima esa, Erika. Esa es la, Sí, pero no lo hizo. No, nos hizo la difícil, pero no importa. Por eso te la Además, pasé yo a vos. Alejandro, al preguntón lo conozco, digo, Bueno, es tuyo, y hace entonces. preguntas difíciles. Sí, no, es un colega. Un saludo para Alejandro. A mí la verdad me gusta la pregunta, yo le escapo a la palabra eficiencia como a la peste, probablemente sea un prejuicio, pero claramente es una palabra capturada por el paradigma neoliberal, digo, en donde en general la eficiencia viene vinculada a precarización de las condiciones de trabajo, explotación, siempre desde un marco, digo, que justifica los procesos de acumulación, mucho de lo que ya se habló. Yo iría por el camino, a ver, no voy a responder a la pregunta es compleja, es muy amplia, sí en algún sentido se pueden dar algunos elementos. Yo creo que, y ya que estamos en la presentación del libro de Erika, pongámoslo como ejemplo, es decir, cuando el libro toma algunas dinámicas institucionales o algunos proyectos orientados por misión, una categoría del libro, una categoría importante en el libro, muy vinculada a las dinámicas institucionales. En realidad yo pensaría en cuestiones como procesos de acumulación de capacidades, estabilidad de nuestras instituciones, diversificación de capacidades institucionales. Son todas categorías o formas de entender a nuestras instituciones que en algún sentido remiten justamente a su contraparte o a su oposición, que es la enorme inestabilidad de nuestra región. Es decir, si nosotros hoy estamos tratando de entender cómo construir senderos de desarrollo y lo pensamos desde las instituciones y desde las empresas, ¿no? Un poco el esquema de pensamiento hoy, por lo menos para mí, es de un lado el Estado, de un lado las instituciones públicas, del otro lado un sector privado, y nosotros entendemos que la ciencia y la tecnología y la producción deben en algún sentido imbricarse de alguna manera virtuosa, y ahí lo primero que encontramos son falencias de capacidades institucionales. En ese sentido me parece que el concepto de eficiencia no tiene absolutamente nada que ver con lo que se necesita en contexto latinoamericano o de país en desarrollo, sino que lo que tenemos es que reconstruir qué tipo de categorías, qué tipo de dinámicas, qué formas de acción estaríamos necesitando para pensar a nuestras instituciones, ¿no? Entonces yo me quedo con ideas alternativas al concepto de eficiencia, que tienen que ver con generación de estabilidad, formación de capacidades, formación y diversificación de capacidades, procesos de expansión institucional. El concepto de diseño institucional me parece que también puede ser una noción clave. Dejo acá, ¿no? Porque esta es una cuestión que me parece complicada. Yo la enmarcaría en teoría institucional, ¿no? Esta idea de contraponer al concepto de eficiencia otras formas de entender. Bien. ¿Puedo decir una cosita chiquita? Agregar. Sí. Después hay una pregunta para vos, Silvia.
Bueno, no soy nada experta en el tema realmente, lo digo simplemente como una lega, lo que voy a agregar, ¿no? A la pregunta de Alejandro, que es compleja y que obviamente le marcó muy bien Diego. Simplemente desde alguien que no está metido en esta cuestión ni de la gestión ni de la política, yo puedo decir, reterritorializando las instituciones, abriéndolas a la comunidad, porque podemos, ahora está todo de la dinámica de las organizaciones y todos estos libros, ¿no?, que circulan y demás acerca de diferentes modos, ¿no? Pero siempre ¿qué pasa con las personas en las instituciones? ¿Quiénes son los que deciden qué modelo? No sé, un grupo de expertos iluminados e intelectuales, cuando las instituciones tienen que volver a ser las trincheras de la lucha, ¿no? Me parece que las instituciones de la sociedad civil tienen que volver a estar ahí, abiertas a la comunidad y profundamente arraigadas en el territorio, ¿no? Contra este otro modelo que a mí me suena un poquito tecnocrático, ¿no?, acerca de los análisis institucionales, pero lo digo como absolutamente desconocedora de los pormenores de la cuestión. Bueno, hay muchas preguntas. Dale, bueno, Eris, ¿qué? No, iba a decir algo, pero no, ya está, pasemos otra, porque no, es rondar sobre lo mismo. Yo leo una o después también voy a terminar leyendo todas juntas y contestan lo que quieren. Vamos a hacer así para allá cuando lleguemos al final. Hay una que es para Silvia específicamente, que dice cuáles son los supuestos epistemológicos más problemáticos en relación a la ciencia y la tecnología que son independientes del gobierno de turno en Argentina. Bueno, yo creo que esto que señalaba, ¿no? Porque me parece que están tan arraigados en nuestra formación profesional que más allá de la voluntad de transformación política de los gobiernos que tengan que ver con, digamos, una orientación mucho más social o una orientación neoliberal, tenemos en nuestros profesionales estos supuestos tan arraigados que nos condicionan absolutamente. Y por eso rescato lo que decía Erika, ¿no?, en algún momento, esto de la educación, la formación. Y los supuestos cientificistas se encuentran desde las personas comunes, digamos, si nosotros paramos a alguien en la calle, me animo a decir, o vamos a la Facultad de Ciencias Exactas, los vamos a encontrar con otro nivel de complejidad de expresado, si ustedes quieren, pero los vamos a encontrar. Si, a mí me gusta comenzar a veces mis clases, ustedes ya saben que yo no hago gestión, sino docencia e investigación, y bueno, de posgrado o de pregrado en el CBC, bueno, ¿qué entienden por ciencia? Un conjunto de conocimientos. ¿Y qué es el progreso científico? Mayor conocimiento y mayor complejidad tecnológica. Y eso está muy presente. Y se ha visto, o yo lo he creído ver, hasta en planes superadores como Argentina Innovadora 2020. ¿No? Había algo, o sea, con todo lo bueno que uno podía decir, bueno, que hay en este plan, pero había ciertos supuestos que nos ataban a un modelo todavía de ciencia universal. Y volviendo a Wittgenstein, universo, lengua única, lenguaje único. Fíjense que las universidades indígenas, que aquí no tenemos demasiadas, pero o no tenemos, creo, no sé si hay una en Chaco, pero si no, en Colombia, en Ecuador, en Nicaragua, son pluriversidades, es decir, esta apertura a diferentes sistemas de referencia, ¿no? Entonces, me parece que hay que ser muy cuidadosos y también con lo que es la divulgación científica. Hace un tiempo ya, unos cuantos años, no sé, 4 años, haciendo zapping, escucho en un noticiero que Argentina estaba a nivel de los máximos centros internacionales porque se había hecho, no recuerdo en qué hospital, el primer trasplante dominó, ¿no? Trasplante dominó, donde con el órgano de un donante se va haciendo a varios, digamos, no se puede hacer una cadena, porque el que no le sirve a uno le puede servir a otro, etcétera, etcétera. Gran progreso de la medicina. Y yo dije, esto es el fracaso de la medicina, porque un trasplante es un fracaso. Es el fracaso de la prevención, es el fracaso de otro tipo de terapéuticas menos costosas, menos cruentas, que
El trasplante cambia una enfermedad aguda por una crónica. Y cuando vamos a investigar, seguramente el primer trasplante que detonó ese efecto dominó tan alabado, se le hizo a algún niño, si era de hígado, por alguna hepatitis fulminante, o si era de riñón, por un síndrome urémico hemolítico. Eso es escandaloso, porque esas personas no deberían nunca haberse enfermado. Entonces, se nos dice que el problema del trasplante, pongo este ejemplo, porque como yo hago bioética, es lo que tengo, ¿no? Es mi ámbito, digamos, ¿no? En cuestiones que salen un poquito de la academia, he trabajado siempre en hospitales o centros de salud. Entonces, fíjense ustedes, se nos dice que el gran problema del trasplante es que todavía no tenemos tecnología suficiente como para evitar el rechazo. Entonces aparece la clonación de órganos, porque ese es el problema del trasplante, supuestamente. ¿Cómo se solucionan los problemas de la tecnología? Con más tecnología, con tecnología más sofisticada, una respuesta típicamente cientificista. Entonces, claro, clonamos órganos porque el único problema va a ser el del rechazo. Cuando en verdad lo que tenemos que hacer es políticas públicas de saneamiento de las aguas, de prevención, de educación, de vacunación, para que el trasplante sea una cosa totalmente excepcional. Hay situaciones que pueden llevar al trasplante que no se pueden prevenir, pero son las menos. Entonces, ¿cómo estamos equivocando en algún punto? Porque, sin duda, si se logran, como ya se están logrando, clonar tejidos o clonar órganos y demás, eso, como decía Erika, va a aumentar la brecha social y la desigualdad, porque no lo vamos a poder hacer para todos. Entonces, si le preguntamos a una persona que transita por la calle, le preguntamos a un graduado en ciencias exactas, nos va a decir que progreso científico, creo yo, me animo a decir, porque he hecho más o menos asistemáticamente, no una investigación formal, bueno, mayor cantidad de conocimientos y mayor complejidad tecnológica se vive como progreso científico-tecnológico. Cuando fíjense esto, ¿no? A mí me parece que es el más absoluto retroceso, esto que nos estaban vendiendo como que la Argentina había alcanzado a los grandes centros de excelencia internacional. Bien, bueno, me estiro 5 minutitos más, hago una lectura general de más o menos las preguntas que están quedando, son muchas, así que para que ustedes se queden con un minutito cada uno de palabras finales. Dice, ¿cuáles son los desafíos actuales en ciencia y tecnología que deben ser abordados desde la perspectiva propuesta en el libro? Un gusto escucharlos. Quería consultar, siguiendo el encuadre de lo que nos están comentando, cuáles fueron las principales diferencias de fondo, esta es medio compleja, de la gestión de ciencia, tecnología e innovación de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Macri. ¿Qué tipo de medidas políticas se pueden orientar a superar la lógica capitalista en ciencia y tecnología y cuáles se están tomando en Argentina? Pienso desde la perspectiva del conocimiento científico-tecnológico como bienes comunes no mercantiles. Después otra pregunta más, no estoy leyendo los nombres de quienes escriben, bueno, Gabriel, Facu, ¿cómo impacta en las posibilidades de un país semiperiférico de convertirse en un jugador global en el campo de los reactores de potencia pequeños, comparando lo sucedido en trayectorias como la de los reactores de investigación o en el área satelital? El hecho de que el campo particular de los reactores de potencia pequeños tienen condiciones muy especiales en relación al financiamiento, marco regulatorio y cadena de suministros asociados, más compleja. Pero eso está en el libro. Eso ahí tienen que ir a leer el libro. Hay que leer el libro, muy bien. ¿Qué modelos de políticas científicas tecnológicas se pueden pensar en el sector energético? Más larga, más profunda. ¿Cómo se pueden relacionar un desarrollo industrial nacional con una ciencia y o tecnología postcapitalista? Ese fue Juan Carricondo. Después Leandro Díaz, muchas gracias por las presentaciones, especialmente a Erika por el libro. Me gustaría preguntarles qué condicionamientos considera que impone el financiamiento de organismos internacionales para construir un nuevo funcionamiento del sistema científico-tecnológico y qué cambios vislumbran a futuro. Y bueno, y ya estamos, pero es mucho. Así que les doy yo ya un ratito. Ya pedí una pizza yo. Yo digo algo rápido con dos de las que dijiste. No, sí, que cerrás vos, Erika. Cerrás. Sí, vamos. Bueno, digamos, como una sí, observación más que una observación concluyente. Se preguntaba recién cuáles son los condicionamientos de los organismos internacionales en ciencia y tecnología. Hemos entrevistado muchos policy makers, muchos tomadores y tomadoras de decisión con relación a esta pregunta precisamente,
y la verdad es que por lo que hemos observado, mucho tiene que ver más que con condicionamientos, con falta de capacidades para definir políticas de ciencia y tecnología en el país. Porque estos organismos te condicionan, digamos, si vos tenés problemas de negociación, si no sabés bien lo que querés. Entonces yo creo que hay que fortalecer esas capacidades de negociación, tener una estrategia clara para nosotros condicionar en última instancia los organismos internacionales de crédito. O sea, es medio difícil hacerlo, pero lo que tenemos que entender es que estos organismos internacionales de crédito nos prestan plata que es deuda y que nosotros terminamos devolviendo. Es decir, entonces no tendrían por qué estos organismos decirnos lo que tenemos que hacer. Nosotros deberíamos estar en condiciones de delinear, de diseñar la estrategia más fiel a nuestros intereses, pero esto no es posible si no hay capacidades digamos, complejidad en las capacidades nacionales para definir este tipo de políticas. Después, con otra pregunta que hicieron, es las diferencias entre los gobiernos de Macri, creo, y de Cristina en ciencia y tecnología. El gobierno de Macri, digamos, para decirlo muy rápidamente, entendía la ciencia y la tecnología como un bien transable que tenía que ser importado, básicamente. Lo veía, como todos los gobiernos neoliberales, como un problema de costos. Y en ese marco, digamos, vimos lo que vimos, que también está muy explicado en el libro, analizando las 3 políticas que analizamos, que fueron la del MinSit, la política nuclear y de la comunicación satelital. En ese marco se desindustrializó, se desfinanció, hubo debilitamiento institucional, hubo desfinanciamiento, ya creo que lo dije, es decir, me parece que Macri, digamos, no innova mucho con qué es lo que hicieron los gobiernos neoliberales previos con la ciencia y la tecnología en nuestro país. Eso por un lado. El gobierno de Cristina me parece que tuvo una mirada, digamos, mucho más compleja del tema, por cuestiones ideológicas y por cuestiones simbólicas. Apoyó, digamos, aportó fuertemente desde el punto de vista del financiamiento a la ciencia y la tecnología. El gobierno de Néstor Kirchner dio un paso importante previamente. En términos de institucionalidad también, el gobierno de Cristina me parece que fue muy fundante, porque bueno, a inicios del primer gobierno de Cristina, cuando se crea el MinSit. Y yo creo que dentro de estos gobiernos también, estos gobiernos kirchneristas, había, digamos, y el gobierno actual, hay, digamos, una vinculación entre el apoyo, por lo menos simbólico, ideológico también, o conceptual, una vinculación entre la apuesta por el desarrollo científico-tecnológico y la industrialización local y la inclusión social. Eso a nivel conceptual. Después que eso se haga carne, que se concretice, es más difícil de afirmarlo, ¿no? Y me parece que en ese sentido tenemos, o estos gobiernos progresistas tienen que ajustar varias tuercas en este sentido, más a nivel pragmático, y concentrarse en los grandes problemas que han tenido en este sentido. Yo resaltaría algunos. Por ejemplo, tener claridad en la matriz de desarrollo que orienta la ciencia y la tecnología en cada periodo histórico, cuáles son los sectores estratégicos, cuáles son las líneas de desarrollo científico-tecnológico también que se priorizan. En el libro también se habla mucho de que ya no es posible hablar de sectores y de tecnología si no avanzamos a la definición de los problemas relevantes que la ciencia y la tecnología quiere abordar en cada momento histórico. También son importantes, me parece, y esto tiene que ver más con lo que decía Silvia, con el tema de las decisiones, realizar los cambios institucionales necesarios para hacer otras políticas. Yo estoy convencida de que no es posible hacer políticas diferentes con las mismas instituciones. Es arriesgado decirlo porque puede generar mucho miedo, pero es una decisión que el progresismo me parece que tiene que estar en condiciones de hacer si no quiere repetir el pasado. Y también una cosa importante a considerar para salir de esta concentración que tiene este país y América Latina también en la definición de políticas horizontales, que parece que son consideradas como un fin en sí mismo. Cuando hablamos de políticas horizontales hablamos de inversión en infraestructura científica tecnológica, inversión en la compra de equipamiento científico-tecnológica, la formación de recursos humanos altamente calificados. Eso parece un fin en sí mismo, que es típico de la ideología de las políticas horizontales, pero son un medio. Acá falta la pregunta de para qué financiar todo eso, el para qué y del por qué. Y en ese caso me parece que tenemos que avanzar también para no seguir estancados en estas políticas, en un financiamiento diferencial, ¿no? Seguramente cierto territorio de la Argentina todavía necesitan el impulso de este tipo de políticas por su grado de desarrollo, como por ejemplo el norte argentino, ¿no?
Ahí sí hay que aplicar políticas horizontales en muchos aspectos, pero también tendríamos que tener un financiamiento para poder hacer otro tipo de cosas, como son las políticas focalizadas y las políticas orientadas por misión que menciona Diego. Si no podemos diferenciar en toda la inversión que se hace en estas variantes, la verdad que es muy probable que sigamos por el mismo camino, ¿no? Hay que crear las condiciones para hacer algo diferente, y el financiamiento y la institucionalidad me parece que son dos aspectos claves para cambiar un poco de rumbo. Eso. Bueno, No sé. bueno, entonces ya nos acercamos al final de la presentación. No sé si quieren agregar un saludo final. Bueno, voy a agradecer a todas las personas que participaron de este evento de la presentación del libro de Erika Carrizo en vivo. Recuerdo que lo pueden bajar, que el libro es de acceso gratuito, libre, está en la web de la editorial Teseo. Y bueno, si lo quieren comprar, se compra por Amazon o por la librería Hernández. Dicho Comprar esto, eso, ya, comprar en formato papel, porque claro. recomendamos, no gasten plata, bájenlo. Bueno, la editorial me va a matar diciendo esto, porque no van a poder vender libros, pero está gratis, o sea, bájenlo digital. Bueno, pero hay gente que le gusta leer el papel y lo puede Bueno, eso comprar. Ahí está. sí. Yo también. Lo tenemos acá nosotros. Bueno, nos despedimos entonces y muchísimas gracias a todos, a todas y a todes por seguirnos en esta transmisión. Gracias.